Jesús es el Evangelio, ese es el título de mi mensaje en esta mañana. Y lo he hecho así porque cuando tú lees este sermón del apóstol Pablo en la iglesia de Antioquía la sinagoga de Antioquía de Pisidia, cuando tú llegas a esta parte del capítulo 13, del versículo 22 al versículo 41, es obvio que Pablo está presentando la persona de Jesús, pero mientras presenta a la persona de Jesús, él está declarando de una manera extremadamente clara lo que el Evangelio es. Y lo hace de una forma que presenta el cumplimiento de las profecías, o mejor dicho, presenta el Evangelio como el cumplimiento de las profecías ya hechas en el Antiguo Testamento. Y él lo está haciendo para una audiencia eminentemente judía y con algunos a quien él no llama judíos, pero que evidentemente eran gentiles convertidos al judaísmo. Esta parte del mensaje que estaremos leyendo un poco más adelante es una continuación del sermón que ya comenzamos a cubrir la semana pasada, pero que hemos querido predicarlo de manera segmentada por lo largo de la exposición de Pablo en esa ocasión. Una vez más fue predicado en Antioquía de Pisidia. Pablo había salido junto con Bernabé para refrescar la memoria, junto con Bernabé, junto con Juan Marcos, de la iglesia de Antioquía, pero de Siria. Y entonces ellos habían zarpado y de ahí fueron a Chipre. Bernabé era de Chipre, quizás eso influyó en que comenzaran por un territorio familiar. Allí visitaron un par de ciudades, estuvieron en Salamita, estuvieron en Pafos. De Pafos volvieron a zarpar y entonces llegaron a Perge de Panfilia y vimos cómo en Panfilia Juan Marcos decidió retirarse, regresar a Jerusalén y estuvimos escudriñando un poco las posibilidades de por qué Juan Marcos decidió hacer algo como eso tan tempranamente, pero eso no descorazonó a Pablo ni a Bernabé, de manera que ellos continuaron su viaje misionero y llegaron a Antioquía de Pisidia, primer día de reposo. Ahí están en la sinagoga como de costumbre, se les dio la oportunidad de que ellos pudieran hablar. Pablo abre su boca y el Evangelio es presentado de una manera extraordinaria. Y lo que Pablo hace, que hicimos la semana pasada, es que él comienza a revisar la historia del pueblo hebreo, comenzando con los patriarcas, pasando a lo largo de la esclavitud en Egipto, llegando al desierto y luego del desierto la tierra prometida, el tiempo de los jueces, 450 años, hasta llegar a Saúl, el primer rey de Israel, un rey que Dios no quería, pero que el pueblo aclamó, que Dios entonces se lo entregó, dándole a ellos lo que ellos habían pedido, y no se lo dio como una bendición, sino más bien como un juicio. ¿Recuerdan todo eso, cierto? Qué bueno. Nosotros no podemos olvidar esa gran verdad que yo acabo de decir con relación a Saúl. Y es que Dios puede dar bendición a una nación a través de gobernantes con temor de Dios, o Dios puede enjuiciar la misma nación con gobernantes que no tienen temor de Dios. Romanos 13 habla de que las autoridades que están ahí porque Dios las ha permitido, pero nosotros no podemos confundir nunca el permiso de Dios con la bendición de Dios. De manera que la presencia de un gobernante en una nación, que Romanos 13 dice que Dios ha permitido su ascenso, no es sinónimo de la bendición de Dios. Pudiera ser simplemente sinónimo del permiso de Dios como parte del juicio sobre una nación. Saúl gobierna por 40 años, Dios lo remueve y entonces David surge. Es durante esta primera parte de su mensaje que Pablo expone de una manera singular o contrasta la bondad, la provisión de Dios para su pueblo en contraposición con la rebelión del pueblo, todo el tiempo mostrando que la inclinación natural del corazón del hombre es la rebelión y la inclinación natural del corazón de Dios es la bondad y la misericordia y su benevolencia. Recuerda eso otra vez. La inclinación natural de mi corazón es la rebelión. La inclinación natural del corazón de Dios es su benevolencia y su bondad para contigo y para conmigo. ¿La has experimentado? ¿La has experimentado?
Ok, porque el primer amén fue como, bueno, más o menos. Pablo recoge y resume una larga historia para llegar a la persona de Jesús. En inglés es como, hay una expresión que dice algo como esto, que fulano hizo un beeline hacia un lugar, hacia una meta, hacia donde él quería llegar. Eso es lo que Pablo hace. Pablo arranca con la historia del pueblo hebreo y él hace como eso, como un beeline. Él se dirige inmediatamente a la persona de Jesús porque es donde él quiere aterrizar. Él simplemente tiene que revisar la historia porque tiene que ponerla en un contexto para una audiencia judía. Pero el interés primario de Pablo, para no decir único, es presentar al Mesías, a Cristo, presentar a Cristo como el Mesías prometido de la antigüedad, como descendiente de David, para que ellos puedan entender que el Evangelio no es más que el cumplimiento de profecías ya hechas que ellos habían oído por cientos de años en las sinagogas, sábado tras sábado, y sin embargo, no entendieron. El clímax del sermón del apóstol Pablo es la persona de Jesús, su vida, su muerte, su resurrección. El clímax de la historia redentora es la persona de Jesús. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Si el Antiguo Testamento no concluye, no aterriza, no cumple en el Nuevo Testamento lo que se anunció, nosotros no tenemos un Nuevo Testamento con una historia servible en lo más mínimo. Y el Nuevo Testamento gira por completo alrededor de la persona de Jesús. ¿Qué es lo que hacen los evangelios? Los evangelios cuentan la historia de Cristo y las enseñanzas de Cristo. ¿Qué es lo que hacen las epístolas? Las epístolas toman la historia contada de Cristo, la explican y la aplican a tu vida y a la mía. ¿Entendiste? Los evangelios cuentan la historia, narran la historia. Un día Cristo se levantó y un día Cristo estuvo en la barca y un día Cristo multiplicó los panes. Cuentan la historia y cuentan la historia de las enseñanzas de Cristo. Las epístolas vienen después y toman esa historia y la explican. Ya no la están narrando porque ya pasó. La explican y la aplican de una manera que tú y yo podamos ser cambiados. Y con esa introducción, yo quiero entonces comenzar mi mensaje. Yo no he comenzado a predicar todavía. Estoy comenzando el mensaje ahora, porque ya eso más o menos lo habíamos cubierto de cierta manera y le dimos algunos colores nuevos ahora. Saúl muere, David se levanta. Y a partir de la vida de David, Pablo da un salto de 1000 años. Si tú quieres saber si verdaderamente lo que Pablo quería hacer era llegar a Cristo, eso es lo que tú tienes que hacer. Tú ves que Pablo viene narrando la historia desde los patriarcas de Egipto, la tierra prometida, los jueces, Saúl, David, y de ahí él brinca 1000 años. En buen dominicano, él se vuela un milenio entero y ¡boom! Cristo, descendiente de David. ¿Y por qué, Pablo? Porque yo lo que estoy presentando es el Evangelio. Y como esta gente no conoce a Cristo, y Cristo es el Evangelio vivido, ahí es donde yo quería llegar. Y con eso entonces yo voy a caminar contigo a lo largo del texto. Yo no voy a leer el texto entero, precisamente porque textos largos a veces se hacen confusos para aquellos que tienen menos conocimiento de la historia. Yo te voy a caminar a lo largo del texto. De manera que lo primero que voy a hacer es que voy a leer los versículos 22 y 23 solamente y vamos a meditar un poquito sobre ese texto. Versículo 22. Dios, después de quitarlo, se refiere ahí a Saúl, les levantó por rey a David. Nota cómo el texto dice, les levantó, Dios lo hizo. No es que David andaba haciendo campaña política y subió y ganó las elecciones. No, Dios le levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David. Notaste otra vez, he hallado. No es que David andaba buscándome tampoco. Yo he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Nota cómo va de la mano el hombre conforme al corazón de Dios y el hombre que hace la voluntad de Dios. De la descendencia de este, conforme a la promesa, de la descendencia de este, ¿de quién? De David, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Eso era lo que donde Pablo quería arrancar. Todo lo demás fue como introducción. Todo lo demás es para
decirle, escúchame, lo que quiero que entiendas es que Dios ha prometido que del cetro de David o el cetro del trono de David no partirá jamás. De manera que ese rey que viene a ocupar esa posición eternamente es descendiente de David. Ese es el rey que vino, ese es el rey que ustedes rechazaron, ese es el rey que ustedes no conocen. De ese rey es que te voy a hablar. Ahí es que Pablo verdaderamente como hace su clímax. Pero yo quiero que preste atención a cómo Pablo dice que de la descendencia de David Dios le ha dado un salvador. Subraya la palabra salvador. No simplemente un rey, no simplemente un gobernante, un salvador. ¿Y por qué Pablo usa ese texto, o mejor dicho, esa palabra de salvador versus un rey que vino a salvar? Quizás. Bueno, es que cuando tú revisas la historia que Pablo acaba de terminar, es como patética. Pablo comienza con los patriarcas. Abraham, amigo de Dios, hombre de fe, mintió, entregó a su esposa a un rey y le dijo, no, esa no es mi esposa, ese es mi hermano. Y el rey casi tiene relaciones con la esposa. La entregó. Tú te imaginas, tú vienes una esposa, llega a un territorio y tú dices, bueno, este rey puede, mi esposa es hermosa, puede ser que me maten, mejor se la doy. Este es Abraham. Isaac hizo lo mismo, con el mismo temor, y se la entregó al rey también. Bueno, no se la entregó, pero mintió y dijo que tampoco era su esposa. Pero el rey finalmente se dio cuenta cuando lo vio acariciándola. Jacob, un engañador del papá, del suegro, de todo el mundo que se le puso por delante. Bueno, patriarcas, fallaron, pecaron. Luego Moisés, el gran profeta. Dios va a levantar un profeta como tú y no puede entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque falló y pecó. Y luego Josué entra a la tierra prometida y ellos tienen que conquistar toda la tierra y desplazar a todas las naciones paganas que estaban ahí, y fallaron, dejaron a las naciones paganas que estaban ahí y también incumplieron con la ley de Dios. Y luego se levantaron los jueces, 450 años. Y si hubo gobernadores del pueblo de Israel que ilustraron el pecado de toda la forma, tamaño, color posible, fueron los jueces. Wow. Y luego Saúl, un hombre que quiso usar a Samuel, el profeta, y quiso usar a Dios. Y luego David, el gran David, todavía al día de hoy tú vas a Israel y David es la cosa más grande del mundo. Hablar de David es casi como hablar de Cristo para nosotros. Y David pecó grandemente. Pablo está tratando de ayudar al pueblo judío a entender, escúchame, todo eso fue bajo la ley. Tú no necesitas un rey, tú no necesitas un gobernador, tú necesitas un salvador que te saque de la condición caída donde los mejores de Dios no han podido cumplir ni llegar. De la descendencia de David, Dios ha traído un salvador a Israel. El pueblo de Israel necesitaba, al igual que nosotros, a alguien que nos saque de esa condición. Alguien que pudiera cumplir la ley que nadie había podido cumplir y nadie ha cumplido desde entonces. ¿Tú sabes qué es lo que el pueblo de Israel necesitaba? ¿Tú sabes lo que tú y yo necesitábamos? ¿Tú sabes lo que cada ser humano necesita? Algo por lo cual Job pidió. Job, iluminado por el Espíritu, que no pudo haberlo hecho de otra manera. Job dice en el libro que lleva su nombre, 9:33, es que no hay un árbitro que sirva de nosotros, es que no hay alguien que sirva de árbitro entre nosotros, que ponga su mano sobre Dios y sobre nosotros al mismo tiempo. Es que no hay nadie. Oh, Job, sí, hay alguien. Lo que no ha llegado para su época. Hay alguien que es justamente eso, un árbitro, que puede ponerle la mano a Dios, puede ponerle la mano al hombre y terminar la enemistad entre uno y el otro. Y ese árbitro tiene un nombre, y su nombre es Jesús, y precioso es su nombre, glorioso es su nombre, poderoso es su nombre. El más hermoso de los hijos de los hombres es dicho árbitro. De ese árbitro es que Pablo quiere hablar.
porque Él vino y se encarnó y hizo historia. Versículos 24 y 25. Después de que Juan predicó, Juan el Bautista, antes de su venida, un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía: ¿quién pensáis que soy yo? Yo no soy el Cristo, mas he aquí viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Cuando Juan hace su aparición, él tiene claro quién él es, él tiene claro quién él no es. Cuando Juan hace su aparición, no solamente que él lo tiene claro, él quiere que los demás lo tengan claro. Yo no soy el Cristo. Y yo quiero decirte incluso cuán inferior yo soy a ese Cristo. ¿Y cómo te lo voy a decir? Mira, te lo voy a decir de esta manera porque tú entiendes la frase en el contexto hebreo del primer siglo. Yo ni siquiera soy digno de desatar las sandalias de este hombre. Escucha, se entendía que un discípulo debía hacer todo por su maestro, excepto tener que hacer algo como eso, desatar o atar las sandalias de sus pies. Eso se consideraba por debajo de la dignidad de un discípulo. Esa era una tarea reservada para los esclavos. Y Juan el Bautista viene y dice: ¿tú sabes qué? Yo ni siquiera soy digno de ser un esclavo de ese que viene detrás de mí. ¿Tú estás entendiendo? Tú estás entendiendo la diferencia entre tú y yo y Cristo en estatura. Que si Cristo fuera a tener siervos y esclavos, tú y yo ni siquiera clasificamos para ser esclavos dignos de Él. Cristo nos dejó saber eso. ¿Tú sabes cómo Él lo dijo? Es para que tú puedas saber, Cristo no lo dijo para que yo vea lo poco que yo soy, es para que tú y yo podamos ver lo misericordioso y hermoso que Él es. Escucha como Cristo lo dijo: cuando tú hayas terminado de hacerlo todo lo que yo te mande, como por dónde tú vas más o menos en hacerlo todo lo que hasta ahora Él te ha mandado, como por dónde tú crees que tú vas. Cuando haya terminado de hacerlo todo, lo único que puede decir es: siervo inútil soy. ¿Entendiste? Lo que Cristo está diciendo: tú vive tu vida, tú lo haces todo, y tú luego tú vienes donde mí, y me dice: maestro, wow, lo que yo soy. Él te dice: un siervo inútil. Pero Él no quiere que yo me sienta como un ratón. ¿Tú sabes lo que Él quiere que yo entienda? Que estando en esa categoría, Él me ha ascendido a la categoría de coheredero con Él, de manera que yo heredo lo que Él hereda, yo tengo lo que Él tiene, yo vivo donde Él vive y yo seré como Él. Eso es lo que Él quiere que yo entienda. Ni siquiera siendo digno de ser esclavo de Él. Ahora piensa por un momento. Ese Dios vino, se encarnó y dio su vida y su sangre por gente que ni siquiera son dignas de ser esclavos de su persona. ¿Tú estás viendo el carácter de Dios detrás de los hechos? Detrás de los eventos? Y Pablo lo que está tratando de ayudar a ellos a entender que cuando Él vino, las autoridades religiosas y no religiosas no reconocieron quién Él era, lo clavaron a un madero, pero más aún, para que siga viendo el carácter de Dios, ahora vamos a ver la soberanía de Dios detrás de los eventos, más aún que cuando ellos pecaron contra Cristo, clavándolo al madero, lo único que hicieron fue cumplir la profecía que ya Dios había hecho y la predestinación de la cruz que ya Dios había proclamado. ¿Tú estás entendiendo? Dios hace una profecía, Dios predestina una cruz y luego le dice a los hombres: vayan y traten con mi hijo. Y los hombres levantan la peor perversidad que ellos pudieran hacer y lo clavan
en un madero y Dios dice, solamente está llevando a cabo lo que yo había predestinado que ocurriera. Tú puedes creer que Dios orquesta, organiza, usa todos los eventos de la historia. Sí, pastor, sí. Pero tengo otra pregunta. ¿Tú puedes creer que nuestro Dios no solo controla los eventos buenos del universo, sino que controla el ejercicio del pecado de los hombres? ¿Tú puedes creer que cuando Dios dice todas las cosas cooperan para bien, que eso incluye el pecado de los hombres? Hay un bien por el cual yo incluso he permitido esto en la vida de mi hijo y en la vida de cada hijo. Esa es la razón por la que Spurgeon, yo te he mencionado esto otras veces, dice, si hubiera un mejor camino, una mejor forma de llevarte donde tú estás, donde Dios quiere que estés, tú estuvieras en otro camino y no en el cual tú te encuentras. El amor divino te tendría en otro camino. ¿Tú puedes creer eso? En cuanto a la cruz, Pablo enfatiza 3 veces, en el verso 27, en el 29 y luego en los versículos 32 y 33, que lo que el pueblo judío llegó a hacer clamando a Cristo en la cruz era simplemente algo profetizado y que ellos cumplieron las Escrituras. Cuando a Pedro le tocó explicar eso, en Hechos 4, ya lo vimos, capítulos atrás, esto es como Pedro lo dice, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, escucha, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que ocurriera. La cruz era una predestinación que los hombres pondrían en cumplimiento. Entonces ahora escucha cómo Pablo explica estas verdades en el sermón, versículo 26 al 29. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, le está hablando a judíos, y los que entre vosotros teméis a Dios, o son gentiles convertidos al judaísmo, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Eso nos fue dado a nosotros primero que a todo el mundo. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a él, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras condenándole. Y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que le hicieran matar. Y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito, el pueblo había cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron de la cruz y le pusieron en un sepulcro. Tú escuchaste lo que Pedro dice, que los gobernantes no reconocieron a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Día de reposo tras día de reposo, los gobernantes y el pueblo se sentó en sinagogas donde se leían los textos que hablaban de que el Mesías vendría. Y escuchando los textos día tras día de las profecías anunciadas por medio de profetas, ellos no las entendieron. ¡Wow! Y las entendieron tan poco que tomaron a Dios encarnado y mataron a Dios. Alguien me va a decir, yo lo sé, pastor, pero a Dios no se le mata. No, la parte humana, lo mataron. ¿Te imaginas la gravedad del pecado de matar a Dios? El Dios anunciado, el Dios que escuchaste día de reposo tras día de reposo, que vendría encarnado a la nación de Israel. Ellos lo escucharon, pero tú sabes qué implica eso, porque eso tiene implicaciones para nosotros, hermanos. Hermanos, no basta con conocer las Escrituras. No. No basta con conocer las doctrinas. Creo que le daba una consejería a un joven ayer, le decía, muchos cristianos tienen un cerebro doctrinal, pero él no tiene una mente bíblica. Son dos cosas muy diferentes. No basta con enseñar lo que la Biblia dice. No basta. Si nosotros no vemos las implicaciones de cada
texto. Nosotros somos capaces de estar en las mismas condiciones de los fariseos que oyendo los textos una y otra vez, nosotros no estamos entendiendo las implicaciones de los textos. Detrás de cada narración de eventos que se dieron en la historia, además de la historia hay sabiduría de Dios. Además de la historia hay implicaciones para mi relación con Él. Además de la historia hay implicaciones para mi vida diaria. Además de la historia hay revelación de la gloria de Dios que escribe la historia, orquesta la historia y lleva a cabo la historia de los hombres. Por eso es que Cristo dice, escudriñar las escrituras porque ellas son las que hablan de mí. Cristo no dice leer las escrituras, no. Escudriñarla, escárvala, medítala, digiérela, pasa de la lectura a la examinación, descubre las implicaciones detrás de lo que se dio en la historia. De ahí la necesidad de pedirle a Dios iluminación de tu mente para poder entender el texto bíblico, no solamente para que nos informe, sino para que nos transforme. ¿Entendiste cuál es tu necesidad y la mía? Tu necesidad no es que el texto me informe. Tu necesidad es que el texto me transforme. Y leer que Juan el Bautista dijo, bueno, yo no soy digno de desatar sus sandalias. Y poder captar al escudriñar las escrituras que lo que Juan está diciendo es que yo ni siquiera soy digno de ser esclavo de aquel que viene detrás de mí. La diferencia entre esas dos cosas es del cielo a la tierra. La diferencia para mi vivencia, porque eso me va a ayudar a vivir con un sentido de gratitud completamente diferente. Porque eso me va a dar un sentido de humildad de mayor grado. Porque eso me va a ayudar a entender quién yo soy, quién Él es y cómo me ha prometido una cosa de la cual yo no soy digno. Pídele a Dios que ilumine tu mente. En el día de ayer, varias veces, yo tuve que detenerme y decirle, Señor, yo necesito iluminación. Yo tengo que ver lo que tú quieres que yo vea. Sobre todo en un día como hoy. Y hay días. Tú sabes que hay días de cielo claro, con mucho sol. Sol parece el día entero como si fueran las 12 del día. Y hay otros días que amanecen como nublado y llueve y hay trueno y relámpagos. Tú sabes que la visibilidad en un día es peor que en la otra, ¿cierto? En esos días tú necesitas clamar a Dios y Él te responderá. Me fascina como Pablo cuenta la historia. Versículo 29, él dice que cuando a Cristo lo bajaron de la cruz, lo pusieron en un sepulcro. Pero me encanta entonces cómo él sigue. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Los hombres lo enterraron y Dios lo levantó. Los hombres hicieron lo que ellos podían hacer. Los hombres, tú y yo podemos darle muerte a un vivo. Lo que no podemos hacer es darle vida a un muerto. Los hombres lo enterraron, Dios lo levanta. Dios es quien puede llamar las cosas que no son como si fueran. Dios es quien puede decir, mi hijo se va a levantar, aunque todavía tú no lo veas levantado. Frecuentemente el hombre y Satanás entretejen planes, y ¿sabe lo que Dios hace? Que Él desentreteje sus planes. Es como que Dios y Satanás se encargan de hacer un nudo de la historia, y Dios te dice, ok, sigue, no te apures, apriétalo bien el nudo, apriétalo, síguelo, apriétalo todo lo que tú puedas. Ahora nota. Y Dios rehace la historia. Cuando Dios levanta a Cristo entre los muertos, el texto de Romanos 8 me dice que Dios lo hizo por medio del poder del Espíritu Santo. El día que tú creíste en Cristo, ¿tú sabes cuál era tu condición? Peor que el estar muerto físicamente. Yo estaba muerto espiritualmente, camino a la condenación. ¿Tú sabes cómo tú pasaste de esa condición a nacido de nuevo a vida eterna? De la misma manera que Cristo pasó del sepulcro a la vida. ¿Cómo? Por medio del poder del Espíritu Santo. Es el mismo milagro. Es el poder de Dios en acción
haciendo lo que nadie puede hacer. De manera que nosotros tenemos una similitud, no una igualdad, pero una similitud entre levantar a Cristo del sepulcro y levantarnos a nosotros de nuestra mortandad. El Espíritu de Dios, el poder del Espíritu de Dios hizo una cosa e hizo la otra cosa. Entonces escucha a Pablo, lo pusieron en el sepulcro, versículo 30, pero Dios le levantó de entre los muertos. Por muchos días se le apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Pablo está presentando la evidencia histórica. Él se levantó y la gente lo vio por 40 días, él enseñó, se le apareció a gente, y nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús. ¿Escuchaste? La promesa hecha a los padres en el Antiguo Testamento, Dios la hizo cumplir al resucitar a Jesús. El cumplimiento de lo que ya se había conocido. Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Dios hizo promesas a David, te las voy a dar en Jesús. Por tanto, dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió, hablamos de eso la semana pasada, y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Pablo está contrastando la muerte de David y su cuerpo que se desintegró con la muerte de Cristo y su cuerpo que se levantó. David vio corrupción, el Hijo de Dios no vio corrupción. 2000 años después, la tumba sigue vacía, sin huesos, sin evidencia de nada. Y después que Pablo presenta entonces el Evangelio en la persona de Jesús, su vida, su muerte, su resurrección, el perdón de pecado, Pablo ahora pasa hacia el final a hablar de las implicaciones del Evangelio. Jesús es el Evangelio, pero el Evangelio tiene implicaciones. Y yo te voy a dar las 3 implicaciones para luego leerte el texto donde esas implicaciones aparecen. Implicación número 1, el perdón de pecados es anunciado por medio de Cristo que venció el pecado y la muerte. Número 2, la ley no justificó a nadie. Todo el que confió en la ley para salvación en el Antiguo Testamento está lamentablemente en el infierno en el día de hoy. Todo el que ha confiado desde entonces en sus obras y en la ley como forma de justificación está en el mismo lugar. Y número 3, la justificación llega al incrédulo cuando él deposita su confianza en la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está eso? Es el final, en las implicaciones del Evangelio, versículos 38 y 39. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de él, de Cristo, os es anunciado el perdón de pecados. Implicación número 1, y que de todas las cosas que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, implicación número 2, la ley no justifica a nadie, por medio de él, Cristo, todo aquel que cree es justificado, implicación número 3. Entonces, otra vez, el perdón de pecado es anunciado por medio de Cristo. La sangre de los toros y los machos cabríos no removió la culpa de un solo pecador. ¿Tú puedes creer eso? Sacrificios van, sacrificios vienen, y mi culpa seguía igual. Es como que esos sacrificios simplemente pagaban los intereses de un préstamo que yo tenía, pero el capital de la deuda seguía exactamente igual. Esto es extraordinario. Yo me levanto, yo voy, compro o crecí un cordero de 1 año de edad sin defecto, sin mancha, voy al sacerdote, le pongo la mano, oro, simbólicamente traspaso mi pecado, lo sacrifican, el sacerdote me dice: ok, te puedes ir, me voy a mi casa y me voy cargado de culpa. ¿Tú puedes creer eso? Así vivió el pueblo. Porque la ley no podía, a través de la sangre de los toros y los machos cabríos, remover la culpa del pecador. Número 2, de todas las cosas que la ley no te pudo justificar, Cristo lo vino a hacer. El apóstol Pablo dice que la ley fue santa, justa, buena, Romanos 7:12.
Pero el texto de hoy y múltiples otros textos me enseñan que la ley, por santa que fuera, por justa que fuera, no salvó a nadie. Versículo 39, y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificado por la ley de Moisés, y luego entonces él continúa. Porque la ley es un reflejo del carácter perfecto de Dios. Y cuando yo veo el carácter perfecto de Dios en la ley reflejada, lo único que la ley hace es revelar el carácter imperfecto mío. No me hace otra cosa. Lo próximo que la ley puede ayudarme a ver es la incapacidad que yo tengo en mi carácter imperfecto versus el carácter perfecto de Dios para salir corriendo para buscar un Salvador y decir como Job, es que no hay un árbitro entre nosotros. Es que no hay alguien que le ponga la mano a Dios, me ponga la mano a mí y resuelva este problema, porque la ley no me puede poner esa mano a mí y a Dios, porque cada vez que la ley me pone la mano me condena. La ley no tiene, como dice Derek Thomas en uno de sus libros, la ley no tiene misericordia, nos trata a todos por igual, tiene que haber otra vía. Y aquí está, versículo 39. Por medio de él, de Cristo, todo aquel que cree es justificado. La palabra ahí para justificación viene de dikaio en el griego. Y hemos hablado de esto en otras ocasiones, pero eso es una palabra, ayer yo revisaba esto en esta consejería con este joven, eso es una palabra extraordinaria. Dikaio implica que yo entro a un juicio siendo acusado y siendo culpable, ambas cosas. Ok, vamos al juicio. Miguel Núñez, culpable, él lo sabe, y yo lo estoy acusando ante el juez. El juez escucha todos los argumentos. El juez me pregunta después, ¿culpable o no culpable? Señor juez, yo soy culpable. Y el juez saca un lapicero y firma una sentencia que dice no culpable. La sentencia no dice inocente. No, el juez sabe y yo sé que yo no soy inocente. Yo soy culpable. Lo que el juez hace, que es Cristo, es que me dice, yo sé que tú eres culpable, pero resulta que yo fui a la cruz, derramé sangre por ti, y cuando yo derramé la sangre, mi sangre borró tu culpabilidad y ahora tú no eres culpable. De hecho, de ahora en adelante es como si tú nunca hubieses pecado. ¿En serio? Jesús, ¿en serio? ¿Que eso es como tú me ves? Sí. Tú eres tan culpable como el peor de los culpables. El problema es que yo me llevé la culpa a la cruz. Colosenses 2. Y la clavé en un madero. De manera que el documento adverso de la ley que pesaba contra ti, no pesa contra ti. O sea que yo estoy libre de todo pecado que yo haya cometido. Tú estás libre, tú estás limpio. Ve y vive tu libertad ahora. Yo he pagado por ti. Wow, no eres inocente, pero no eres culpable. ¿Y cómo ya lo sé? Espera que entre en gloria. Cuando entre en gloria vamos a hablar de tu recompensa, no vamos a hablar de tus pecados. Ya quedaron atrás, quedaron pagados. ¿Y por qué, Jesús? Porque yo me la llevé. Wow. La mejor evidencia de que ciertamente es así es que cuando entro en gloria, yo veo a Jesús y digo, oh, pero yo soy como Él es. 2, pero es verdad que yo soy coheredero. Mira el título de propiedad aquí del reino de los cielos. El primer nombre Jesús y mira mi nombre aquí, yo soy coheredero con Él. O sea que a mí me van a dar como el mismo estatus más o menos de hijo de aquel que nunca pecó cuando yo siempre pequé. Así es. ¿Y por qué? Porque aquel que nunca pecó fue a la cruz y se dejó ser tratado como si él siempre hubiera pecado para que la culpa cayera sobre él y no sobre mí y él pudiera declararme no culpable. He sido justificado, dikaio delante de la ley. ¡Wow! ¡My goodness! Romanos 3:24, siendo justificado gratuitamente por su gracia, gratuitamente,
por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente para ti. Caramente para Jesús. ¿Qué tan caro? Su vida. ¿Cuál fue el precio? Su sangre. De manera que a alguien le costó algo mi justificación. Él pagó para que yo fuera dejado libre. Esa fue la controversia del siglo XVI durante la época de la Reforma. Lutero y los demás reformadores insistían: Dios te justifica y te declara justo delante de Él y no culpable, y no tiene nada que ver contigo eso. Absolutamente nada. De hecho, en el momento en que Dios te declara culpable, en el momento, quizás sea un microsegundo, pero en ese momento, en ti no ha ocurrido ningún cambio inicialmente de tu interior. Tú eres pecador y siendo pecador, Él te declara no culpable. Ahí entonces el Espíritu Santo viene y cambia tu naturaleza. Eso es posterior. La declaración de no culpabilidad ocurre siendo tú todavía pecador. Escucha como John Buchanan explica esto. Yo resumí la cita porque era muy larga. En un libro sobre justificación, le comentaba a Katy, mi esposa, anoche, de 500 páginas hablando de justificación. No sé cómo gente puede tener tanto entendimiento de una palabra. Escrito en 1867, cuando no habían computadora ni nada que consultar. Y él escribió lo siguiente: los reformadores sostuvieron y enseñaron que la justificación es un acto de la gracia gratuita de Dios, por medio del cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justo ante su presencia. Esto es un acto de Dios que es externo al pecador, no tiene nada que ver con el pecador. Esto implica una acción judicial que cambia mi relación con Dios completamente. Entré al juicio, al juzgado, como acusado, de manera que el juez es mi enemigo, por así decirlo, mi contrario, y en el momento que soy declarado justificado, cambia mi relación con Dios, de la misma manera que ocurre en los casos cuando una persona es acusada pero luego es descargada, o cuando una persona es condenada y luego es perdonada, o cuando una persona que se encuentra en enemistad es reconciliada y recibida como amigo. ¿Entendiste? La relación cambia de la misma manera como cuando alguien está en la cárcel condenado a la pena de muerte y un presidente de Estados Unidos hace eso de vez en cuando, firma una orden y lo perdona, y eso cambia la relación. Justificado gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Eso es Romanos 3:24. De manera que la justicia de Dios, el carácter santo de Dios, la santidad de Cristo que es transferida al pecador, que le permite entrar al reino de los cielos, esa santidad está disponible para todos los hombres. Porque ahí en Romanos 3 nos ayudan a entender un par de cosas. Habla de que no hay distinción para los herederos, los descendientes de Adán. En otras palabras, el pecado de Adán le fue imputado a todos sus descendientes. No hay distinción. Todo el mundo que es hijo de Adán es pecador. Pero de esa misma manera, luego me dice, pero ahora, a través de la redención en Cristo Jesús, tampoco hay distinción. De manera que gente de todo pueblo, tribu, nación va a tener la oportunidad de entrar al reino de los cielos, porque la oferta ha sido extendida a todos los continentes de la tierra, y tampoco hay distinción. Wow. Los Gálatas se confundieron en cómo el hombre es justificado y comenzaron a alejarse del evangelio, y entonces Pablo le escribe en Gálatas 2:16. Dice: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Tú viste cuántas veces en un versículo se nos dice que por las obras de la ley nadie es justificado? 3 veces. ¿Tú viste cuántas veces se nos dice cómo es que somos justificados? Que es por fe en Cristo Jesús. 2 veces. Yo tengo 3 afirmaciones de que por las obras de la ley nadie es justificado. Yo tengo 2 afirmaciones en el mismo versículo de que la justificación es por la fe en Cristo Jesús. Eso es un texto contundente. Si la ley entonces fue buena, santa, justa, como dice Pablo, y no salvó a nadie, ¿de qué sirvió que fuera tan buena? Bueno, que el problema no estaba en la ley. El problema estaba en nosotros, en la debilidad de la carne que no podía cumplir la ley.
Como la carne no podía cumplir la ley, Abraham, Isaac, Jacob fallaron, Moisés falló, Josué con el pueblo fallaron, los jueces fallaron, Saúl falló, David falló, cada uno falló. ¿Y por qué? Porque la debilidad de la carne no le permite cumplir la ley. Entonces, ¿cuál es mi esperanza? Cristo Jesús, esa es tu esperanza. Él cumplió la ley para que tú no tengas que cumplir la ley y tú puedas entonces ser salvo. Ahora, cuando tú eres salvo y el Espíritu mora en ti, tú debes hacer tu mejor esfuerzo y cuidar de tu salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque tú quieres honrar aquello que Cristo cumplió por ti. Escuche como Romanos 8:3 lo dice: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó el pecado en la carne. ¿Qué fue lo que la ley no pudo hacer debido a la debilidad de la carne? Justificar al hombre. Derek Thomas lo dice de esta manera, escuche: la ley no podía eliminar la culpa del pecado. La ley de Dios no tiene misericordia, es ciega, no tiene parcialidad, no favorece a uno sobre otro, demanda obediencia y lo único que puede hacer es condenar a aquellos que quedaron cortos de sus exigencias. Eso era lo único que la ley podía hacer. Él continúa su cita y dice: la conciencia culpable no puede ser liberada de ninguna otra forma que no sea a través del sacrificio de Cristo. Nosotros debemos descansar el peso de nuestro pecado y de nuestra culpa sobre Jesucristo, entendiendo que Él ha cargado con el juicio que pesaba contra nuestro pecado. A menos que nosotros podamos encontrar la forma de escondernos debajo de su sombra, a menos que yo pueda encontrar la forma de esconderme debajo de la sombra de Cristo, entonces el juicio caerá sobre nosotros. Esto fue lo que Pablo dijo que podíamos encontrar en Cristo: un lugar de refugio. Wow. Eso es como Cristo quiere que tú y yo lo veamos. Cuando te portas bien y cuando te portas mal. Él es mi lugar de refugio. Él es como esa gallina con sus alas abiertas. Y me dice: hijo, aquí te espero. Ven y habla conmigo. Cuéntame. Tu historia no está ajena al control soberano que yo ejerzo sobre ti. Ven y hablemos de tu historia. Y Pablo presenta y termina entonces diciéndole a esta congregación, y con eso cerramos, con una advertencia. Dice: si Cristo es todo esto que ha sido provisto, si Cristo es el mismo evangelio, tened pues, versículo 40, cuidado de que no venga sobre vosotros aquello de que se habla en los profetas. Mirad, burladores, maravillaos y pereced, porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que nunca creeríais, aunque alguno os la describiera. Wow. Eso comienza como a 30,000 pies de altura, como a veces dice nuestro pastor Luis Méndez. Yo estoy haciendo una obra redentora